Gloria a Dios. Now we come back for our fifth lesson. Ahora venimos a nuestra quinta clase. The series is the Almighty Blood. La serie se titula, como ya saben, La Sangre And Todopoderosa. our lesson now is protected by the blood. Y el título de esta clase ahora es Protegido por la Sangre. We're going to read in Luke chapter 10, verses 19 and 20. Vamos a leer Lucas capítulo 10, versículos 19 y 20. Amén. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Then Revelation chapter 12, verse 11. Luego Apocalipsis, vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, el versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. We've been talking about the blood of Jesus Hemos estado hablando acerca de la sangre de Jesús for nearly 4 hours. por casi 4 horas ya. We're showing the precious blood of Jesus Estamos mostrando que la sangre preciosa de Jesús as being the answer to everything. ha sido la respuesta a todo. We've saw that this blood Hemos visto que esta sangre performs in us logra en nosotros spiritually espiritualmente like the physical blood does in the physical body. lo que logra la sangre física en el cuerpo The físico. blood purges the spiritual body. La sangre limpia el cuerpo espiritual. The blood cleanses. La sangre nos limpia, It controls the temperature. controla nuestra temperatura, It feeds and bathes every member of the body. alimenta y baña cada miembro del cuerpo. The blood does all of this, and it does it all the time. La sangre hace todo esto y lo hace en todo momento. You know, as we sit here today, Ustedes, como sabrán, estamos aquí sentados ahora. unconscious to us, Inconscientemente, every 40 to 50 seconds, the blood passes through our body, cada 40-50 segundos la sangre pasa por nuestro cuerpo, eliminating the waste, eliminando el desecho, feeding the cells, alimentando las células, regulating the temperature. regulando la temperatura. All of this it's doing all the Y time, todo esto lo hace en todo momento. and we just accept that. Y simplemente nosotros aceptamos eso. Now, if our faith can come to a place Ahora bien, si nuestra fe puede llegar al lugar that we accept the same operation spiritually, en el cual podemos aceptar la misma operación espiritual, as long as I stay in the light, a medida que yo permanezco en la luz, then we need not frustrate the grace of God. entonces no tenemos que frustrar la gracia de Dios, So that blood is doing this all the time. porque esta sangre está haciendo esto en todo momento. That's where our faith has to rest. Y ahí es donde debe descansar nuestra Then fe. we can be about the business of preaching this gospel, Luego podemos involucrarnos en el negocio de predicar el because we Evangelio, have great confidence porque tenemos gran confianza in God and what God is doing for us. en Dios, en lo que está haciendo Dios por nosotros. When I first became a Christian, Cuando yo vine a ser cristiano, there was a lot of preaching on the blood. había mucha predicación sobre la sangre. And about every third song you sang was about the Y blood. de cada prácticamente 3 canciones que uno cantaba, una era de la sangre. There was great theology in those songs Había mucha teología en estos cánticos that impacted your mind and your heart. que impactaba tu mente y tu corazón. You know, when you put words to music, Cuando ustedes ponen las palabras en música, it is so easy to memorize. es tan fácil memorizar. They just stay with you. Simplemente se quedan contigo. I remember singing, there's power, power, wonder-working Y power yo recuerdo cantar, hay poder, poder sin igual in the poder, precious blood of the en Lamb. la sangre preciosa del Cordero. Oh, you just sing that a while, Y ustedes cantan eso. and it begins to dawn on you what a power that Y is. empieza a dominarte y a darte cuenta de qué poder es esta I sangre. remember singing that one time, Y yo recuerdo cantar esto en un momento. and it dawned on me. Y me tocó
that many years before I walked into the church a drunk. Que hace muchos años yo había entrado a la iglesia como un borracho. And by the power of that blood, I walked out sober. Y por el poder de esa sangre yo salí sobrio. And I broke down and began to Y weep. yo me quebranté y empecé a llorar. But see, it was that song, that message. Pero fue esa canción, ese mensaje. You have to preach this blood. Tú debes predicar esta sangre. You got enough literature here, material here to preach a month on the blood. Tú tienes suficiente material acá para predicar sobre la sangre por un mes. And if you put this into your church, Y si tú lo pones esto en tu iglesia, they'll stand up and be strong ellos van a estar de pie y fuertes because they'll have confidence, porque tendrán confianza, not in what they can do, no en lo que ellos pueden hacer, what the blood is doing in them. sino más bien en lo que la sangre está haciendo en ellos. Now here in this lesson now, Ahora bien, en esta lección, we're going to ahora, look at this thought, how we're protected by the blood. vamos a ver este pensamiento, cómo es que somos protegidos por la sangre. First of all, the natural blood. En primer lugar, la sangre natural. The defense of this body is the natural blood. La defensa de este cuerpo es la sangre natural. When there is a fever in the body, Cuando hay fiebre, it tells the doctor that that body is fighting back. quiere decir, el doctor entiende que ese cuerpo está respondiendo a una reacción, a algo. I prayed for little Hannah this morning, Yo oré por Hannah. fever coming back. Esta mañana la fiebre estaba But that saliendo. fever says Pero esa fiebre me that her indicaba little body, that blood's fighting back. que su cuerpo, su pequeño cuerpo estaba luchando Something foreign has invaded that body porque algo extraño había invadido este cuerpo and caused an infection. y había causado una infección. And the body is fighting back against that infection. Y el cuerpo estaba devolviendo el ataque contra esta infección. Those corpuscles rushed to that place Esas células inmediatamente corrieron a este lugar to fight against the invasion of something. para pelear contra la infección, la invasión de algo. There's a warfare going on in this body all the time. Hay una lucha que sucede dentro de este cuerpo en todo momento. There's billions of unseen microbes out there, Hay billones de microbios invisibles, germs trying to enter into this body to gérmenes destroy, que quieren entrar a este cuerpo para destruirlo. and the blood protects that body. Y la sangre protege este cuerpo. When a blood transfusion is given to a human, Cuando existe una transfusión sanguínea, it is desired that the patient have a temperature of 102 or 103 degrees. se desea que el paciente tenga una temperatura de 36 grados. That means that that blood is fighting any foreign elements that's in the blood being given to it. Eso quiere decir que ese cuerpo va a estar luchando contra cualquier elemento ajeno que está invadiendo ese cuerpo. When the blood of another human begins to be put in this body, Cuando la sangre de otro ser humano es puesta en este cuerpo, then your natural blood entonces tu sangre natural comes against anything that's foreign in that blood. viene también en contra de esto que es ajeno. There are elements in the blood Hay elementos en la sangre to fight against every microbeing, que luchan contra cualquier microbio, every virus, every bacteria that comes against the body. cualquier virus, cualquier bacteria que viene contra el cuerpo. There's elements in the blood to fight against it. Hay elementos en la sangre que se encargan de luchar contra eso. And just as that's true in the natural, Y tanto como esto es real en lo natural, the blood of Jesus Christ is a defense of this spiritual body. la sangre de Jesucristo es la defensa de este cuerpo espiritual. The blood of Jesus is our defense, our shield, our preservation. La sangre de Jesús es nuestra defensa, nuestro escudo, nuestra preservación. The blood would rise up against those spiritual diseases La that sangre come against us. se va a levantar contra cualquier enfermedad espiritual que haya venido contra nosotros. Blood is our covering in the storms of life. La sangre es nuestra cubierta en las tormentas de la vida. Oh, I give you power over all the power. He aquí os doy potestad sobre toda potestad del enemigo. Nothing by any means shall hurt you. Nada, bajo ningún punto de vista, te herirá. There will be attacks against us. Van a haber ataques contra nosotros. The devil isn't going to play dead because you come to town. El diablo no se va a hacer el tonto porque tú has venido aquí a la ciudad. Paul said he fought the beast of Ephesus. Pablo dice que él luchó contra la bestia de Éfeso. God called him to put a church in that idolatrous city. Dios le dijo que edifique una iglesia en esa ciudad idólatra. And all the forces of hell came to prevent it. Todas las fuerzas del infierno vinieron para They prevenir came esto. against him. Vinieron contra él. But he said, I fought that.
Pero él dijo, yo luché. The devil is going to attack us. El diablo nos va a atacar. But the blood of Jesus Pero la sangre de is a Jesús standard against it. es la bandera We are contra él. saying the Spirit and the blood are one. Estamos diciendo que el Espíritu y la In sangre the son same uno. sense that God and the Father are one. En el mismo sentido que el Padre y el Hijo son And it uno. said when that enemy comes in like a flood, Y dice, cuando ese enemigo viene a ti como una inundación, the Spirit of the Lord el will Espíritu del Señor levantará raise up a un standard. estandarte. And it said of those early Christians, Y le dice de esos cristianos they primitivos overcame him. que le vencieron. Who is him? ¿A quién? Satan. Satanás. By the blood of the Lamb Por la sangre del and the Cordero word of their y testimony. la palabra de su They testimonio. overcame. Ellos vencieron. That blood is the standard. La sangre es este estandarte, esta There bandera. will be attacks. Habrán ataques. Things will come against us. Las cosas van a venir contra But if nosotros. we maintain the proper relationship with God, Pero si nosotros mantenemos la relación correcta if con we Dios, walk in the light, si nosotros andamos en la luz, the blood will preserve us. la sangre nos va a preservar, Blood will protect us. la sangre nos va a proteger. I've preached all over this world. Yo he predicado por todo este mundo. The first time I went to Africa, La primera vez que fui al África, I got there 2 o'clock in the morning. llegué ahí a las 2 de la madrugada. It was East Africa, Era África and Oriental they spoke English, y hablaban inglés, but they spoke with an accent pero hablaban con un acento, un dejo, that it was about as difficult for me to understand as it is for me to understand Spanish. que era para mí tan difícil de entender ese inglés como para mí es entender ahora el español. 2 o'clock in the morning, 2 de la mañana and I knew nobody. y no conocía a nadie ahí. Going through those customs, Estaba pasando por aduana and they're saying things to me. y ellos me decían cosas. Noise all around. Todo alrededor era raro. I'm having a hard time hearing. Estaba teniendo problemas de And entender lo que decían. the enemy tried to make me afraid. Y el enemigo trató de asustarme. But I knew I was protected. Pero yo sabía que estaba I protegido. come there in the name of Jesus. Yo había ido ahí en el nombre de I'm Jesús. sitting there. Dios me había enviado. I'm a child of God. Soy un hijo de Dios. And the blood is against you, Satan. Y la sangre está contra ti, Satanás. I've had that courage to go and do and be all over this world. Yo tenía esa valentía, tengo esa valentía de poder ir y hacer estas cosas por todo el mundo. Because I believe Porque yo I creía walk in the light. que si yo ando en la luz, I am protected by that blood. soy protegido por esa sangre. It's kept me well. Me ha mantenido bien. It's healed me when I was sick. Me ha sanado cuando estaba He's enfermo. always been there. Siempre ha estado ahí. If you just stay where you belong with God, Si tú te quedas donde tú perteneces con then Dios, this river will flow. entonces este río fluirá And it protects. y protegerá. And they overcame him Y ellos le vencieron by the blood of the Lamb. por la sangre del Cordero. Oh, hallelujah. Aleluya. You can meditate on that. Tú puedes meditar en esto. You can lay awake and think about Tú that. puedes estar despierto y pensar acerca They de eso. overcame him by the blood. Ellos le vencieron por la And sangre. I overcome him by the blood. Entonces yo los venzo por la And he sangre. shed the blood. Y él derramó la I don't have sangre. to shed the Yo no blood. tengo que derramar la He sangre. shed the Él ya la derramó. It's his Es blood. su sangre. And it protects Y me. me protege a mí. The blood is our greatest defense. La sangre es nuestra mayor defensa. We have no right, as I said, to be here without Calvary. No tenemos derecho a estar acá excepto del Calvario. There's enough sin in everyone in this room Hay suficiente pecado en cada uno de nosotros en este cuarto. to send us to hell. Suficiente como para enviarnos al But for infierno. the blood. Pero a causa de la sangre. We think we're perfect. Pensamos que somos perfectos. As that light gets brighter, Pero a medida que esa luz se hace más fuerte, we see what's there. vemos lo que está ahí. And we realize there's enough blood and enough sin in any of us Y nos damos cuenta que hay suficiente pecado en cada uno de to nosotros send us to hell. como para enviarnos al But infierno. for the blood of Jesus, Pero por la sangre de it Jesús. keeps me in fellowship. Me guarda en comunión. The blood secures the ground. La sangre asegura tu base. By the blood of Jesus, Por la sangre de Jesús. it secures that ground. The devil can't do anything. Asegura tu terreno para que el diablo no entre I ahí. stay in that place. Y si yo me quedo en ese lugar, I don't move out of that place. yo no me muevo de ese lugar, Then I'm protected by God. entonces estoy protegido por Dios. No matter where He sends me, No importa a dónde me envíe, no matter what I have to face. no importa lo que yo tenga que afrontar. When God sent my wife and I to Vietnam, Cuando Dios envió a mí y a mi esposa a we got there Vietnam, in 1968. llegamos ahí en 1968. That war was raging. Esa guerra estaba fuerte. I'd been in one war, Yo había estado en una guerra, but my wife, the only war she'd ever been in was with me. pero mi esposa la única guerra que ella había conocido era la mía con ella. She'd already won that one. Y ella ya había ganado esa.
So when we got to Vietnam, Entonces cuando llegamos a Vietnam, we went there in the name of the Lord. fuimos ahí en el nombre del Señor. We knew nobody. No conocíamos a nadie. Nobody invited us. Nadie nos invitó. Just the Holy Ghost sent us. Solo el Espíritu Santo nos había And enviado. in 7 years, Y en 7 we años saw revival sweep that country. vimos el avivamiento llegar. Pentecost came the first time. Pentecostés vino por primera I vez. saw it fall on people just like at Cornelius' house. Yo vi cómo caía sobre las personas tal como en la casa de Cornelio. Thousands of people saved. Miles de personas salvas. We went there in the blood. Y fuimos ahí por la We sangre. believed. Creímos. I'd put that little old girl on one corner, Yo puse a esa pequeña niña en una esquina me on another corner. y yo en la otra. We'd pass out tracts. Y empezábamos a pasar folletos, mi esposa y yo. I'd say to her, was you afraid? Y yo le pregunté a ella, ¿tenías miedo? Afraid of what? She Y ella me dijo, ¿miedo de qué? She just fit anywhere Ella encajaba en todo lugar. because she believed in this blood. Porque ella creía en la She sangre. had secures the ground. Eso nos aseguraba el terreno. We weren't alone. No estábamos solos. We were there in God. Estábamos ahí con Dios. When I first got there, I went to the military. Cuando yo llegué ahí por primera vez fui a los militares. I went to the chaplain, head of all the... Fui a la capilla donde estaban ahí. I thought he'd be glad to know that I'd come to help him. Yo creía que ellos iban a estar contentos de que yo había llegado para ayudarles. I told him I've come here to help you with this gospel. Y yo le dije ahí a los hermanos que estaban ahí, bueno, he venido aquí para ayudarles con el He Evangelio. let me know in no uncertain terms he didn't need me. Y de verdad el pastor ahí me quiso decir muy claramente que en realidad no me That necesitaba. didn't bother me at all. Y eso no me preocupó. I just knew I wasn't supposed to work with him. Yo simplemente entendí que no estaba supuesto a trabajar con él. But we're there on a ground secured by the blood of Pero Jesus. estábamos ahí en un terreno asegurado por la sangre de Jesús. And God worked it all out. Y Dios obró todo. You can be sure Tú puedes estar if you seguro walk in this light, que si tú andas en esta you luz, can be sure you'll succeed. tú puedes estar seguro que vas a tener No éxito. weapon against you will prosper. Ningún arma forjada If contra you ti stay prosperará. where you Si belong, tú te mantienes ahí donde In the perteneces, blood of the en Lord la sangre Jesus del Christ. Señor Jesucristo. From the vantage point of the blood, Desde el punto de vista de la sangre, we can hurl the name of Jesus at that enemy. podemos gritar el nombre de Jesús a ese enemigo. The cobra is one of the most poisonous snakes. La cobra es una de las serpientes más venenosas. And for centuries, the bite of that cobra meant you had to die. Y por siglos, cuando una cobra te mordía, quería decir muerte inminente. If he bit you, it's over with. Si te había picado, final. But in India, where there's more of them than anywhere else, Pero en India, donde hay más cobras que en cualquier otro lugar del mundo, the government discovered el gobierno descubrió that a certain strain of Belgian horses que una cierta fibra de un caballo belga was immune to the bite of that cobra. era inmune a la picadura de esta cobra. That cobra bite that horse, Esa cobra podía picar ese and caballo it was no more than a mosquito. y era como si le hubiera picado un mosquito. It never even made that horse sick. Nunca ni siquiera le enfermaba al caballo. So they drew blood from that horse. Entonces sacaron sangre de ese caballo. They let that horse be bit by that cobra. Permitieron que ese caballo sea mordido por esa Then cobra. they drew blood from that cobra. Luego sacaron sangre de la cobra And from that they produced a serum y de esto produjeron una mezcla, un líquido that they could immunize a human against that bite of that cobra. que podía inmunizar al hombre contra la mordedura de esta cobra. The person bitten by a cobra, La persona mordida por una cobra they could put some of the blood out of that horse, podía ser inyectado un poco de la sangre de ese caballo and it would immunize him. He wouldn't die. y lo iba a inmunizar, no iba a morir ya. I don't have to remind you Yo no tengo que hacerles recordar that a serpent more poisonous than a cobra que hay una serpiente que es más poderosa que la cobra, has bitten the human race. que ha mordido a la raza humana. Through the bite of that serpent, the devil, A través de la mordedura de esa serpiente del diablo, death has passed upon the whole la earth. muerte ha llegado a todos. Every man has to die. Todo hombre debe morir. 4,000 years, the Bible said, death reigned. Por 400 años la Biblia dice que la muerte, 4000 años, la Biblia dice la muerte reinó. There was no antidote. No había antídoto. There was nothing to stop it. No había nada que la Once the detuviera. serpent had bit, Una vez que la serpiente picaba, then all had to die. entonces todos debían morir. The poison was in the bloodstream, El veneno estaba en la sangre and all had to die. y todo debía morir. But 2,000 years ago, Pero hace 2000 años there came one to this planet.
Vino alguien aquí a este who planeta was immune to the bite of that snake. que era inmune a la mordedura de su serpiente. Aleluya. There's one come to this planet Hay uno que vino a este who was planeta immune to the serpent's bite. que era inmune a esta mordedura de He serpiente. knew no sin. Él no conoció pecado. To save the human family, Para salvar a la familia de Dios, this Holy One este santo willfully allowed that serpent to bite him. voluntariamente permitió que esa serpiente le He picara. who knew no sin, Él que no conoció pecado se hizo that he pecado might produce an antidote para que él pueda producir un antídoto to the poison in my bloodstream. a ese veneno en mis venas. Hallelujah. Aleluya. Jesus in effect said to the devil, Jesús hace inefectivo al diablo inoculate me with the sins of this whole world, que me había llenado con el pecado de este mundo. and in my death Y en mi muerte, I will conquer death. yo, dijo Jesús, voy a vencer la muerte. My blood Mi shall become sangre the antidote. va a venir a ser el antídoto. And though it is written, Y a pesar que está escrito, the soul that sinneth shall die, el alma que pecare morirá. the soul that receives this antidote El alma que recibe este antídoto shall not die. no morirá. He shall not die. No morirá. The soul that receives the blood of Christ El alma que recibe la sangre de Cristo is immunized to the sins of es that serpent. inmune a todas las consecuencias de este pecado. There is a fountain filled with blood, Hay una fuente llena de sangre drawn from Emmanuel's veins, que brota de las venas del Emanuel, and sinners plunge beneath that flood, y los pecadores claman esa sangre, lose all their guilty stains. y cuando la reciben pierden todos sus The pecados. blood is the cure. La sangre es segura. It's not only the cure, it's the only cure No solamente es una cura, sino que es la única of cura the terrible poison of sin. para el terrible veneno del pecado. This is not a cheap medicine. Esta no es una medicina barata. This is an eternal cure. Esta es una cura Oh, eterna. hallelujah. Aleluya. What a message we have to take to the people of this Qué world. gran mensaje tenemos para llevar a la gente de este mundo. Bound and fettered by sin, Cuando están todos infectados por el pecado, addicted by drugs, adictos a las drogas, immorally spent. inmoralmente destruidos. But we have a message. Tenemos un mensaje. We have the answer. Tenemos la We have respuesta. an antidote to the Tenemos poison. un antídoto para este veneno. Though there's a sentence of death, you can live. A pesar que hay una sentencia de muerte, tú puedes vivir. Though you've been bitten by a worse snake than a cobra, A pesar que has sido mordido por una serpiente peor que la this cobra, blood will immunize. esta sangre te va a hacer You inmune. can be free Tú from death. puedes ser libre de la The muerte. holiness of the blood of La Jesus santidad de la sangre de Jesús neutralizes sin neutraliza ese pecado. and immunizes the sinner. Hace inmune al pecador. What a message we have to ¿Qué give. tal mensaje tenemos que predicar? Sinners plunge beneath that flood, Los pecadores absorben esa sangre lose all their guilty stain. y pierden toda su culpa. The blood of Jesus La sangre de Jesús cleanses you and I nos limpia a ti y a mí from all sin. de todo pecado. Not part of sin, No parte del pecado, all sin. todo pecado. Another characteristic of the human blood Toda otra característica de la sangre humana is that it bathes every cell in the body es que baña cada sangre, cada célula del cuerpo in its proper atmosphere. en su propia atmósfera. Now, the bathing action of the blood Ahora bien, la acción de baño de esa sangre creates the proper atmosphere crea la atmósfera correcta, so that a right relationship de tal forma que una relación correcta is maintained between the cells. se mantiene entre las células, Where that blood flows freely, donde esa sangre fluye con libertad. there's no strife in that church. No hay lucha, no hay problema, no hay peleas en But esa where you iglesia. find strife Pero cuando tú encuentras and peleas gossip y chismes and complaining, y luchas, something is restricting the flow. algo está restringiendo el fluir. The blood is not bathing the members in the proper atmosphere. La sangre no está bañando a los miembros en la atmósfera correcta. So there's strife. Entonces ellos tienen contiendas. But the blood creates a harmony in the whole body. Pero la sangre es la que crea la armonía en todo el cuerpo. That is true in this physical body. Eso es verdadero en este cuerpo físico. We'll see there's no death like the death of hemorrhaging to death. No hay ninguna muerte como la muerte del, Hemorrhage, bleeding to death. Excuse me, bleeding. de hemorragia interna. There's no death so horrible No hay muerte más horrible as to die from bleeding to death.
como lo es morir por una hemorragia interna. The blood of Christ does the same for the spiritual body. La sangre de Cristo hace lo mismo para el cuerpo espiritual. As we continue to walk in that light, A medida que nosotros continuamos andando en esta luz, as I walk in the light, como yo ando en la and you luz walk in the y light, ustedes andan en la luz, then that blood is bathing both of us, entonces esa sangre está lavándonos a los and there's dos. a perfect harmony. Y hay una armonía perfecta. In honor, we can prefer one another, En honor podemos preferirnos los unos a los otros and we forbear one another. y llevamos las cargas los unos de los otros. That means we put up with one another. Eso quiere decir que nos llevamos los unos con los otros. Though there's some things you do I don't like, A pesar que hay cosas que tú haces que a mí no me and some gustan, things I do you don't y like, hay cosas que yo hago que a ti no but te if that gustan, blood is bathing pero si us, esa sangre nos está bañando, then there is that harmony. entonces hay esa armonía. In spite of the things that would divide us, A pesar de las cosas que nos pueden dividir, the blood creates a spiritual atmosphere la sangre crea esta atmósfera where espiritual. harmony is maintained. La armonía se mantiene. In the natural, En lo natural, when the metabolism cuando el metabolismo of our physical being is out of balance, de nuestro cuerpo físico está fuera de balance, strange things begin to happen to those people. cosas extrañas empiezan a suceder al We cuerpo. become sick. Nos enfermamos, We become nervous. nos ponemos nerviosos, We're irritable and cross one with another. somos irritables y fácilmente nos enojamos. But if you correct that balance, Pero that si tú imbalance, corriges ese desbalance, get that metabolism right, ajustas bien ese metabolismo, the blood will restore the peace and the harmony to our being. la sangre va a restaurar la paz y la armonía en nuestro cuerpo. That's all in this natural body, Esto es en nuestro cuerpo natural, but it's true in the spiritual. pero es verdad en lo espiritual. When we sin willfully, Cuando pecamos voluntariamente, when we allow anger, strife, bitterness cuando permitimos que la ira, la contienda y la amargura to remain among us, se quede entre nosotros, when we won't go to our brothers and sisters, cuando no vamos a nuestros hermanos y when we hermanas, won't make things right, cuando no hacemos las cosas bien, the blood of Christ cannot maintain that harmony between us. la sangre de Cristo no puede mantener esa armonía entre So nosotros. we, the cells of the member of the body of Christ, Entonces así también nosotros, las células del cuerpo de Cristo, we become irritable. venimos a ser irritables. Harmony is broken. La armonía se rompe. When we refuse to walk in the light of faith and obedience, Cuando rehusamos andar en la luz, a la luz de la fe y de la obediencia, a root of bitterness springs up, empieza a salir una raíz de amargura. and many are defiled. Y muchos son engañados, muchos son afectados. That's a spiritual thing. Eso es algo espiritual. But when this river is allowed to flow, Pero cuando este río puede when the fluir, channel is open, cuando el canal está there's abierto, a healing takes place. hay una sanidad que se lleva a cabo. When you look down in a desert, Cuando tú ves a un desierto, I flew over the desert into Egypt. yo he volado por sobre el desierto de Egipto, And when you see the Nile River, y cuando ves tú el río Nilo, everything is dead todo está muerto, except where that river is. excepto donde está ese río. And there's green trees and days. Y hay árboles And verdes fruit. y frutos. There's life. Hay vida, There's harmony. hay armonía, Things come together. las cosas encajan. And when this blood is allowed to flow, Y cuando se le permite a esta sangre fluir, it creates a harmony among the cells. crea una armonía entre las But if células. we keep sin, Pero si nosotros mantenemos el if we pecado, refuse to repent, si rehusamos if arrepentirnos, we hang on to our bitterness, si nos agarramos de nuestra amargura, then the blood cannot bathe us. entonces la sangre no nos puede lavar, It cannot. no puede. But if we confess our sin, Pero si confesamos nuestro the pecado, blood will wash away the sin, la sangre lavará y quitará el pecado and harmony is restored. y la armonía es restaurada. Now, when through confession and repentance, Cuando la confesión verdadera y el verdadero arrepentimiento we clear the way for the blood to flow to every member, se lleva a cabo, aclaramos y limpiamos el camino para que la sangre fluya a todo el cuerpo. the yoke of the enemy is broken. Y entonces el yugo del enemigo es quebrantado. But when one member Pero cuando un miembro refuses rehúsa to walk in that light, andar en esa luz, then he creates a blockage entonces crea un muro, una pared, un where the bloqueo, blood is restricted. en el cual la sangre es restringida. You can have a person on this side of the church Tú puedes tener una persona en este lado de la iglesia have hatred and unforgiveness for a church member on this que side, tiene odio y falta de perdón por otro hermano que está a este lado. and though you cannot see the line, Y a pesar que tú no puedes ver la línea, there's a line drawn across that church hay una línea dibujada a lo largo de esa iglesia that keeps sick people from getting well que evita que los enfermos se sanen and sinners from being saved. y los
pecadores sean salvos. That's the cost of you hanging on to your sin. Ese es el precio y el costo de lo que tú produces cuando te agarras de tu But if pecado. we'll confess our sin, Pero si tú confiesas tu pecado, turn from our sin, te volteas de tu pecado, then the blockage is removed, entonces ese bloqueo es quitado and the blood restores the harmony. y la sangre restaura la armonía. Sinners can be saved. Ahora los pecadores podrán ser The sick salvos. can be healed. El enfermo puede ser sanado. As each member is bathed by the blood, A medida que cada miembro es bañado con la we sangre, lose our jealousies. perdemos nuestros celos. All the backbiting, murmuring, hurt, sensitive feelings. Todas esas murmuraciones, heridas, odios. We don't care who gets the credit. No importa ya quién no nos quiere, We just want Jesus to be glorified. simplemente queremos que Jesús sea And glorificado. when we allow the blood to flow, Y cuando permitimos que la sangre fluya, we lose everything that separates us. perdemos todo lo que nos separa. That's the unity of God. Esa es la unidad de Dios. That's the unity God wants in His church. Esa es la unidad que Dios quiere en su iglesia. I pastored a church in Beaumont. Yo pastoreé una iglesia en Beaumont. When I was there, we had about 600 members. Cuando yo estaba ahí había como 600 miembros. And there's all of this unity movement. Y había todo este movimiento llamado la unidad. They'd bring Catholics and Protestants and Traían católicos, Pentecostals, protestantes, de todo tipo, trying to form some kind of a unity. tratando de hacer cierto tipo de And unidad. because I wouldn't go to those meetings, Y porque yo no iba a esas I reuniones, was considered an outsider. yo era considerado un extraño. But God said to me, Pero Dios me dijo, I'm not trying to get you to unify with people across yo town. no estoy tratando de que tú te unifiques con gente de otro pueblo, I want you to produce unity yo quiero que tú produzcas among the unidad 600 members of this church. en medio de los 600 miembros de esta iglesia. And if you'll do that, Y si tú haces eso, I'll command my life. yo voy a enviar mi vida. How blessed when brethren dwell together in unity. Cuán bendición hay cuando los hermanos habitan todos juntos en For armonía. there God will command His Porque life. dice que allí envía a Dios And vida eterna. as His ministers of Y Christ, como ministros de Cristo, our job is to produce a unity nuestra tarea es producir unidad among the people that we pastor, en medio de la gente que so pastoreamos, that the life of God can come. para que la vida de Dios pueda And venir. if we create that harmony and Y unity, si creamos esta armonía y unidad, the blood will do that. la sangre hará el resto. As we walk in the light, A medida que andamos en la luz and the blood cleanses us from all sin and wrong y attitude, la sangre nos limpia de todo pecado y actitudes incorrectas, then we see each other in the perfection of Christ. entonces nosotros nos vemos unos a otros en la perfección de Cristo. We don't see the false. No vemos ya lo falso, We see the perfection of Christ. vemos la perfección de nuestro hermano. And we stand for one another. Y estamos de pie defendiéndonos We're a unos a otros. family. Somos una We familia. all belong to God. Todos pertenecemos a Dios. When we walk in the light, Cuando andamos en la luz, the attitude changes. la actitud cambia. God is able, the atmosphere La atmósfera stays the same. se mantiene igual. You and I Tú y yo have the same mind, tenemos la misma mente, the same goal, la misma meta, the same desire los mismos deseos. to glorify God. Glorificar a Dios. That's our desire. Ese es nuestro deseo. Now, if every one of us have the same mind, Ahora, si todos nosotros tenemos la misma mente, the same goal, la misma meta, then there's a unity. entonces hay And unidad there's a harmony. y hay armonía. And only the blood can produce that. Y solo la sangre puede producir eso. I said in the last lesson Yo dije en la última clase that the blood goes through the body every 45 to 50 seconds. que la sangre va a través del cuerpo cada 40 a 50 segundos. Geography has nothing to do with our attitude. Y la geografía no tiene nada que ver con nuestra actitud. No matter if we're at home or at church, No importa si estamos en casa o en la iglesia, if we work or at play, o si estamos jugando o trabajando, the blood will maintain the same atmosphere la sangre va a mantener la misma atmósfera toward the unsaved, para el inconverso, the things of the world, las cosas del the mundo, works of the flesh, las obras de la the works of carne, the devil, las obras del diablo, and toward the things that are righteous and holy. y hacia las cosas que son justas y santas. If you walk in the light, Si tú andas en la luz, then that blood will maintain that. entonces esa sangre va a No mantener matter if eso. you're alone No importa si estás or in solo a crowd, o en una multitud, you maintain the same attitude tú mantienes la misma actitud toward the world, the flesh, and the devil, hacia el mundo, la carne y el diablo, and toward the holy things of God. y también hacia las cosas santas de Dios. This is the work of the blood. Esta es la obra de la We sangre. can be different in nature. Podemos ser diferentes en naturaleza. We can be poles apart in education. Podemos quizás ser polos opuestos en educación. You may be greatly talented, Quizás tú eres muy talentoso,
But the blood will make up the difference. Pero la sangre va a hacer la Oh, diferencia. hallelujah. Aleluya. One of the wonderful things about that New Testament church, Una de las cosas maravillosas de esta iglesia del Nuevo the Testamento, fellowship of that church, la comunión de esa iglesia. you find an imperial woman of Rome Ustedes encuentran una mujer imperial de clase alta de Roma taking communion tomando la comunión with tramps of the street. con quizás ex ladrones de las calles. And they both thought it was a natural thing to do. Y los dos sienten que es algo natural hacerlo. The blood of Jesus had made the difference. La sangre de Jesús ha hecho la It had diferencia. washed away that difference. Ha lavado esa diferencia. Though one was highly educated and sophisticated, A pesar que uno quizás ha sido educado muy altamente, muy elevado, yet the blood made up the difference. la sangre ha hecho la diferencia. Walking in the light and the obedience of God, Andar en la luz y en la obediencia de Dios. we will have fellowship one with another, Al hacer esto tendremos comunión los unos con los otros. despite any differences in personality. A pesar de cualquier diferencia de personalidades. When I got to Africa, Cuando yo llegué a África and when I found the church, y encontré la iglesia, when I came through those customs, pasé esa aduana, I knew nobody. no conocía a nadie, But there's a black man there with a sign. pero había un hombre negro con un gran That cartel sign said Clendenin. y ese cartel decía Clendenin. I said to him, that's me. Y yo le dije, ese soy yo, I'm home now. estoy en casa ahora, This is the family. esta es mi familia. His skin don't look like mine. Su piel no es como la mía, But in there is that blood. pero ahí está esa sangre, That's God's life. esa es la vida de Dios. I'm God's child. Yo soy el hijo de Dios, Él es el hijo de Dios. I'm not afraid no more. Ya no tengo miedo, I'm with the family. estoy sin familia. When I got here to Peru Cuando yo llegué aquí a Perú and I met you, y los encontré a I'm ustedes, home now. estoy en casa ahora. We speak a different language, Hablamos otro idioma, but we're the same family. pero somos la misma familia. La sangre nos hizo uno. You may be better educated than me. Quizás tú eres más educado que yo. I may have a little advantage to you in things, Quizás yo sea superior a ti en otras cosas. but the blood makes up the difference. Pero la sangre hace la diferencia. The blood makes up the La difference. sangre hace la diferencia. By this Por esto, shall all men know that you're mine, todos los hombres sabrán que because you ustedes have son míos, loved one for another. porque ustedes amáis los unos a los When otros. I met you, Cuando yo los encontré, it los was conocí. love at first sight. Fue amor a primera vista. That's right. I felt the same thing. Y yo sentí lo mismo. People hugging me, La gente me abrazaba, ladies kissing me on the cheek, las hermanas me daban besos en la like mejilla, they knew me all of their life. como si me hubieran conocido toda su vida. The blood did that. La sangre hizo eso. Hallelujah. Aleluya. The Peruvians that don't know Jesus Los peruanos que no conocen a Jesús don't treat me that way. no me tratan de esa forma. And the Americans that don't know Jesus Y los gringos que no conocen a wouldn't Jesús treat you that way. tampoco te van a tratar a ti de esa But it forma. was the blood Pero fue la sangre that made the difference. que hizo la diferencia. We're a part of the family, Somos parte de una familia, the family of God. la familia de Dios. From the door of an orphanage Desde la puerta de un to the house orfanato of a king. hasta la casa de un rey. I'm not worthy to be here, Yo no soy digno de estar but acá, thank God I belong, pero gracias a Dios que pertenezco, because I have His blood porque tengo su in sangre my body. en mi cuerpo. When peace, love, and fellowship of the blood of Jesus Cuando la paz, el amor y la comunión con la is sangre de visible Jesús among us, es visible entre nosotros, all men will know, todos los hombres sabrán, all men will know todo hombre that sabrá we're His disciples. que somos sus discípulos. Whatever the blood wishes to remove, Lo que quiera la sangre quitar de nosotros, we must let it go. debemos permitirlo. We cannot hang on to that. No podemos agarrarnos de eso. If we do, it'll separate us Si lo hacemos, entonces nos va a and separar restrict the flow of y life, va a restringir el fluir de la and vida. we will not be as effective as we Y should. ya no seremos tan efectivos como debiéramos. But as we walk in the light, Pero si andamos en la luz, in His light there is light. en su luz hay luz. He said it's a lamp unto my feet. Dice que es una lámpara a mis It's pies. not a searchlight shining 10 miles down the road, No es una luz lejana que alumbra 10 but as millas más I allá, move in the light, sino más bien que es a medida que yo me muevo then en la the light luz, moves a little further. entonces esa luz avanza un poquito más. And this life and love grows in us. Y esta vida crece en nosotros. All of this is only possible Y todo esto solo es posible because there was one who knew no sin, porque hubo alguien que no conoció pecado. was willing to shed His blood, His life, Y él deseó derramar su sangre y su for vida my sin.
por mi pecado. For you see, when the Bible talks about blood, Porque como ustedes ven, cuando la Biblia habla acerca de la sangre, the blood is life. dice la sangre es la vida. What it means when Jesus shed his blood, Lo que quiere decir es que cuando Jesús derramó he su shed sangre, his life. Él derramó su vida. The Holy Ghost is his life. El Espíritu Santo es That's su the reason I vida. say to you, they're one. Como ya les dije, son uno. There's a blood that shed in Calvary. Hay una sangre derramada The en el Holy Calvario. Spirit came on the day of Un Pentecost. Espíritu Santo que llegó en But in Pentecostés. God, they become one. Pero en Dios llegan a ser uno. They are the life of his church. Son la vida de la iglesia. And when I walk in that Y life, cuando yo ando y camino en And you esa walk luz, in that y light. tú caminas en esa luz, then we love the same things. entonces amamos las mismas cosas. Hallelujah. Aleluya. When there's conviction, Cuando hay convicción, we must listen to it. debemos oír eso. What the blood wants to remove, we must let him. Lo que la sangre quiera quitar, debemos permitirlo. For if we hold on to that, Porque si nos agarramos de eso, it will pollute, corrupt, and contaminate. va a corromper, contaminar And ultimately, it will destroy. y finalmente va a destruir. But when there is conviction, Pero cuando hay convicción, then it's the blood, the life at work. entonces es la sangre, la vida que opera. Conviction means God's convincing you. La convicción quiere decir que Dios te está convenciendo. It doesn't mean God's come to damn you. No quiere decir que Dios ha venido a condenarte. He comes to convince you. Viene a convencerte. He says, child of mine, Él dice, hijo mío, there's this in you that I want to remove. hay esto en ti que yo quiero quitar. And he always has the blood. Y Él siempre tiene la sangre. So don't hesitate. Entonces no dudes. Confess, repent. Confiesa, arrepiéntete. And the blood will do its perfect work. Y la sangre va a hacer su obra Every perfecta en cada In momento, everybody en cada that'll persona obey him. que obedece a Dios. I said to you a while ago, Yo les dije a ustedes hace un momento, I'd read in a medical manual, I guess somewhere, yo he leído en un manual médico en algún lugar, no that recuerdo, the most horrible death a human can die que la peor muerte que un ser humano puede morir is death by bleeding to death. es la muerte por derramamiento, por hemorragia. The medical term is to hemorrhage to death. El término médico es hemorragia. They say that there's no death like dying from the loss of blood. Dice, no hay muerte peor que morir por la pérdida de sangre. When that blood begins to pour out of that body, Cuando esa sangre empieza a salir, a derramarse de ese cuerpo, every cell in that body begins to turn in on the other cell. cada célula en ese cuerpo empieza a voltearse hacia la otra célula. Without blood and oxygen, death is certain. Sin sangre, sin oxígeno, la muerte es segura. So as the blood is lost, so is the oxygen. Entonces, a medida que la sangre se pierde, también se pierde el oxígeno. And the bloodthirsty, oxygen-hungry cells Y las células sedientas y hambrientas de oxígeno turn in on each other. se voltean hacia ellas mismas. And the pain is horrible. Y el dolor es horrible. It's a civil war on the inside of the Es human. una guerra civil dentro del ser humano. The entire system is thrown into convulsions Todo el sistema de pronto se torna en una as convulsión. the cells war over the remaining oxygen. A medida que las células luchan entre sí por el poco oxígeno que queda. And the doctor says the pain is beyond words. Y los doctores dicen el dolor está más allá de las palabras. This is doubly true spiritually. Y esto es muy verdadero en el espiritual. Words failed in an attempt to describe the horror of a soul dying without the blood of Jesus. Nos faltan palabras para describir el dolor de un alma que se pierde sin Jesús. There's no language that could describe such a horror. No hay ningún lenguaje que pueda describir este horror. When a soul hungry for God Cuando un alma hambrienta de Dios cannot find God, no puede hallar a Dios, that is hell. eso es infierno. There can't be any hell worse than that. No puede haber infierno peor que And esto. when that soul physically dies without God, Y cuando esa alma muere físicamente sin Dios, that is hell. eso es infierno. It is eternal death. Muerte eterna. We have the answer to that. Tenemos la respuesta a ello. Man does not have to die, though, of a spiritual hemorrhage. Y el hombre no tiene por qué morir de una hemorragia espiritual. Man does not have to die of spiritual starvation. El hombre no tiene por qué morir por hambre espiritual. The answer to a natural hemorrhage
La respuesta a una hemorragia natural is a blood transfusion. es una transfusión de sangre. If you're losing blood Si tú estás perdiendo sangre and they can get you to a doctor, to a y hospital, te pueden llevar a un hospital, then they'll begin to put blood back into you. entonces van a volver a ponerte sangre. That's the only answer. Esa es la única respuesta. My brother, younger than me, Mi hermano, más joven que yo, they changed his blood 4 times in one night. una vez cambiaron su sangre 4 veces en una noche. He had an aneurysm and it broke. Tuvo aneurisma y él convulsionó. And they changed his blood. Y cambiaron su sangre. They gave him that much blood. Le dieron esa sangre, That was the only answer. que era la única solución. He was going to die without that transfusion. Él iba a morir sin esa transfusión. And the only answer to a spiritual hemorrhage Y la única respuesta a una hemorragia is a espiritual blood transfusion. es una transfusión de sangre. There is no other answer. No hay otra respuesta. Religion has tried to give an answer. La religión ha tratado de darnos It's una told man, respuesta. if you'll join my church, Le ha dicho a los hombres, si tú te unes a let mi me iglesia, baptize you. déjame a mí bautizar. If you take this mass, Si tú tomas esta misa, if you'll take our communion, si tú tomas la Eucaristía, if you'll abide by our rules, si tú vives de acuerdo a nuestras but the reglas, poor, hungry soul pero el alma pobre y continues to hambrienta perish sigue pereciendo because there's no answer to that death porque no hay solución a esa muerte but the blood of Jesus Christ. fuera de la sangre de Jesucristo. The blood of Christ will stop the torment and torture La sangre de Cristo va a detener la tortura y el tormento of every soul dying without de Christ. toda alma que perece sin The Cristo. blood will do that, La sangre va a hacer esto, but you must preach that. pero tú debes predicar esto. We must make men know that. Debemos hacer a los hombres We conocer cannot esto. major in rules of religion. No podemos ser unos profesionales en las reglas de la We religión. must give them Christ. Debemos darles a Cristo. We must give them the gospel. Debemos darles el Evangelio. And we must say to every man, Y debemos decir a todo hombre, the blood la sangre will change things for you. cambiará las cosas para ti. You don't have to live like you Tú no are. tienes que vivir como estás You viviendo. don't have to die Tú no like you tienes que morir como estás are. I do viviendo. have the answer. Yo tengo la The respuesta. blood La of sangre Jesus de Christ. Cristo Jesús. The blood of Christ is the antidote. La sangre de Cristo es el antídoto. It is an answer to everything Es la respuesta a todo that is of God. lo que es de Dios. Having therefore, brethren, Teniendo pues, hermanos, boldness to enter into the holiest of holies libertad para entrar en el lugar santísimo by the blood of por la Jesus. sangre de Jesús. Hebrews chapter 10 and verse 19. Hebreos 10:19. By and through this blood, A través de esta sangre, every man on the face of this earth, every woman on the face of todo hombre y toda mujer sobre la faz de esta tierra has access to God. tiene acceso a Dios. Millions and millions die every year. Millones y millones mueren cada año. Every day, 120,000 souls. Cada día 120,000 almas. Or is that every hour? O quizás eso es cada hora. They drop into night of eternity Se van a la eternidad without the answer en el you and infierno I have. sin tener la respuesta que tú y yo tenemos. God has called us to correct that. Y Dios nos ha llamado a corregir We eso. must preach this blood. Debemos predicar esta sangre. And we must not preach it with a hope so, maybe so. Y no debemos predicarla con quizás o puede ser. We must say this one thing, Debemos decir, yo sé esto, that the blood of Jesus Christ que la sangre de Jesucristo will cleanse you te va a limpiar from all unrighteousness. de toda injusticia. Let's stand together. Vamos a ponernos de pie todos juntos. As we come to the end of this another lesson, A medida que venimos al final de esta otra lección, let's ask God vamos a pedirle a Dios to make it real to us. que lo haga real a nosotros. That'll not be just words we hear, Que no sea simplemente palabras but que it'll be oigamos, part of our life. sino que sea parte de nuestra vida. Lift your hands and thank Him for Levante this las day. manos y agradécele por este día. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Hallelujah. Aleluya.